Nos encontramos de nuevo en el capítulo 2 de Dementes Hablando. Está con ustedes Víctor José Luna Villalobos. En esta ocasión, con la temática Antecedentes y Historia de la Psicoterapia. Como saben, este programa tiene la finalidad de transmitir información de forma resumida, sencilla y fácil de exponer para todo público. Se busca fomentar la salud mental en los oyentes, por lo cual este tema en particular adquiere gran relevancia, ya que nos da los fundamentos y la historia que hay detrás de la psicoterapia. Comenzamos desde épocas muy antiguas y teniendo en claro que la psicoterapia no inicia simplemente una sola disciplina, sino que hay varias disciplinas raíces, como puede ser la magia, la medicina, la filosofía y la religión. Un ejemplo de esto es que en la antigüedad se creía que las personas que tenían una enfermedad mental realmente eran poseídas por un ser maligno y pues realizaban prácticas psicoterapéuticas, se podría decir, o en ese caso pues tratamientos que iban de rituales con el cual buscaban sanar o curar a las personas que presentaban este tipo de alteración en comportamientos y formas de ser. En un inicio se tenía más consideración de que todo esto estaba relacionado con el alma. Y el principal cambio, de ahí avanzaron los años, llega la época de Grecia, donde ya se empieza a irse a un lado más al pensamiento lógico y se deja un poco este lado fantasioso, mágico. Entonces se empieza a llegar a lo racional, como su principal exponente o una de las personas que también dio gran avance en esto fue el filósofo Hipócrates, que también es considerado como el padre de la medicina y tiene otros títulos, aparte de ser pensador o filósofo. Fue uno de los primeros que contempló la teoría de la personalidad. Él mencionaba que había 4 tipos de humores: el que es el de sangre, el de la flema, la bilis y la bilis negra. También hoy en día visto como flemático, melancólico y otros 2. Y mencionaba que si había un desequilibrio entre estos humores, entonces es cuando se presentaba una enfermedad y sería el momento, pues ya se trabajaba en ello, en dar un equilibrio. Luego damos un salto a la Edad Media, donde, como todos sabemos, es una época donde predomina el cristianismo, la religión. En este tiempo se regresa un poco a la atribución que se le tenía de enfermedad mental en la antigüedad, pero ya no es un espíritu maligno lo que, como tal, el que se encarga de procrear o transmitir esta enfermedad, sino que ya se tiene a un personaje en específico que ellos denominan diablo. Ellos consideraban que este ser o este hecho sobrenatural era quien inducía o poseía a las personas, lo que provocaba estas enfermedades. Entonces, ¿cuáles eran los tratamientos que utilizaban? En esta época, pues igual continuaban con rituales, pero ya todo más enfocado a la religión. Aquí ya eran exorcismos y oraciones y todo tipo de ritual religioso. De ahí pasamos a otra etapa de la historia, que es el Renacimiento. Aquí es una etapa donde la enfermedad mental ya se empieza a separar de lo que es el concepto de posesiones o posesiones demoníacas, o quitar un poco de ese ámbito de la religión. Y esto se da a partir de que se da las intervenciones médicas. Los doctores empiezan a trabajar un poco más, se empieza a humanizar el concepto de enfermedad mental y ya no se miran como a los enfermos, a los que tienen una enfermedad, ya no se miran como personas que estaban poseídos, sino ya se le denomina como persona enferma mental. Pero sin embargo, no hay mucho progreso en los tipos de tratamientos, ya que muchos siguen siendo inhumanos o sin mucho progreso como lo son. En este momento aún se utilizaba el dejar en sanatorios, que eran como albergues de varias personas con problemas de salud mental.
y terapia de electrochoques, que se consideran pues métodos inhumanos. Otro gran momento de la psicología o de la psicoterapia es durante la Revolución Francesa, ya que se introduce el tratamiento moral. Ya se humaniza un poco lo mismo de lo que es la enfermedad mental, y la principal es que aquí se constituye o se hace una reforma que los que tengan este tipo de problemática ocupa o es necesario que se presente la asistencia médica. Y uno de los puntos que tienen relevancia es que se toma como gran importancia la relación médico-paciente. Sin embargo, pues aún se sigue teniendo grandes deficiencias, ya que la teoría o la información que tenían sobre las enfermedades mentales aún era demasiado escasa, lo que dificultaba su tratamiento adecuado o una idea clara de lo que está sucediendo. Ahora pasaremos a un punto más cercano de la actualidad. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos que tuvo gran impacto en muchas áreas. La salud mental no fue un caso o una excepción. Hizo que la psicoterapia lograra integrarse de forma más completa, principalmente por el estrés postraumático que presentaron muchos soldados al regresar pues, de esta contienda. En este año se crearon la Federación Mundial de la Salud Mental. Para 1952, después de acabada esta lucha y todo, se presentó otro punto importante, ya que la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, fue la primera vez que se incorporó un apartado para los trastornos mentales, así como también se publicó por primera vez el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM. Luego, con la aparición de varios enfoques durante la segunda mitad del siglo XX, como el enfoque que es el psicoanálisis, el conductismo, se tuvieron grandes progresos en metodologías, en procedimientos y sobre todo técnicas empleadas. Con esto, con todas estas nuevas investigaciones, se tuvo que sistematizar por parte de las instituciones y escuelas. Se crearon criterios para delimitar y evaluar el uso de la psicoterapia. Ahora, ¿qué era lo que tenía que cumplir esta psicoterapia? ¿Cuáles eran los criterios? Primero, todas estas técnicas y procedimientos tenían que tener una eficacia. Esto quiere decir que se obtendría el mejor resultado posible con la mayor durabilidad posible. Número segundo, tenía que tener efectividad. La terapia tenía que ser capaz de ser generalizada. Esto quiere decir que se puede utilizar en varios casos, no solo en uno específico. Y por último, tenía que tener eficiencia. Tenía que tener una relación costo-beneficio de las terapias, no solo en lo económico, sino como en la proyección de qué es lo que se ocupaba y qué es lo que podía el cliente. Con esto vemos un poco de lo que hay detrás de la historia de la psicoterapia. Es una ciencia que ha ido evolucionando al igual que las sociedades, por lo cual es necesaria nuestra participación para la mejoría de la misma. Como profesionales, nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar y ofrecer la mejor atención posible, pero también como cliente o paciente es necesario que se exija esa formación al profesional que los atiende. Estamos en un cambio de pensamiento enfocado en la salud mental, donde se están derrotando paradigmas y se están mejorando la calidad de salud, por lo cual es momento de ser partícipe. Les agradezco por su atención y espero hayan disfrutado el capítulo de hoy.